de la Universidad Nacional Autónoma de México y también forma parte del Observatorio Latinoamericano de Temas Geopolíticos, experta justamente en geopolítica. Doctora Anastasia Seña, gracias por aceptar conversar nuevamente con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes. Un gusto, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Señal. Le saluda Rubén Martín y bueno, tenemos mucho interés en conocer su punto de vista acerca de este acuerdo de entendimiento al que llegaron, que apenas supuestamente se firma el viernes, al que llegaron Estados Unidos e Irán en el marco de este conflicto que fue desatado en este nuevo episodio por los ataques de Estados Unidos a Israel el pasado 28 de febrero. ¿Cómo está viendo este acuerdo y digamos si se puede hacer un balance de posibles ganadores y perdedores? Bueno, el memorando es muy curioso porque está lleno de cosas que yo diría que va a ser muy difícil que se cumplan. Cada disposición se ve que fue escrita como con pinzas, sabiendo que el detalle era muy importante. Por ejemplo, el primer punto del memorando es que se suspenden las actividades militares, pero en toda la región, es decir, incluyendo al Líbano, cosa que ha sido parte de la discusión muy fuerte entre Estados Unidos e Israel. Es decir, el pleito de Trump con Netanyahu vino de eso, porque Israel no se quiere retirar de la guerra con el Líbano, quiere seguir avanzando, ¿no?, sobre el territorio del sur del Líbano, y Trump lo ha presionado mucho, pero no lo ha logrado convencer. Por lo pronto creo que hay un pequeño impasse ahí, se han detenido un poco los ataques, pero sigue avanzando Israel. Entonces, ahí el cumplimiento no depende solo de Estados Unidos, sino también de Israel. Y si no convence a Israel, no lo va a poder lograr. Ese es el punto número uno. Ujú. Hay muchos otros puntos así que son llamativos. Por ejemplo, hay uno en el que hablan de que Estados Unidos se compromete a aportar recursos para la reconstrucción de Irán. Pues los recursos son muchísimos, 300.000 millones de Exacto. dólares, es decir, es una barbaridad de dinero. Claro que sabemos que las reconstrucciones siempre son pensadas como un modo de intervenir en los países. Es decir, no quiere decir que les van a dar el dinero a los iraníes, sino que van a entrar empresas inmobiliarias o de otro tipo a Irán, empresas norteamericanas entrarían a Irán para hacerse cargo de la reconstrucción, cosa que no creo que Irán va a aceptar fácilmente, porque sería abrirles la puerta para que entren a ocupar un poco el territorio. Y por otro lado, tampoco es claro si realmente hay todas esas empresas dispuestas a irse, a arriesgarse, digamos, a intervenir en un lugar donde, digamos, las condiciones de aceptación sobre estadounidenses no son muy buenas, ¿no? Claro. Eh, Así hay varios puntos. Hay otro, por ejemplo, en el que se dice que se van a levantar todas las sanciones a Irán. Una de las sanciones es eh, permitirle comerciar su petróleo libremente, pero también hay otras que tienen que ver con el uso de sus propios recursos, o sea, recursos de Irán que puso en bancos occidentales y que fueron congelados ahí. Entonces, esos recursos se supone que se van a ir liberando poco a poco eh, hasta quedar totalmente liberados, ¿no? Eso es algo que yo, la verdad, estimo que no se va a cumplir tampoco, ¿no? Y luego hay una cláusula que, digamos, en sentido inverso, es Irán el que se compromete a que no va a desarrollar
armas nucleares, que eso desde hace tiempo se ha comprometido, pero que además de eso eh, va a permitir una supervisión nuevamente sobre el petróleo enriquecido que tiene de por sí. O sea, el acervo del uranio enriquecido que tiene Irán lo degradaría hasta el punto de que quede en una condición que es ya muy lejana del uso militar que pudiera tener. Entonces, hay todas esas cláusulas. Se supone que el bloqueo se levanta ya. En Exactamente. estos días empiezan, después de la firma que está prevista para el viernes, se empezaría a levantar el bloqueo que impuso Estados Unidos a Irán. Doctora, considerando, digamos, los objetivos que se habían declarado de por qué se atacaba nuevamente por parte de manera conjunta Estados Unidos e Israel, de hecho fue el diario New York Times que dio detalles de que en una reunión, parece ser que fue el 16 de febrero, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, les propuso atacar a Irán, dijo que era una ventana de oportunidad, pero entre otras cosas se propusieron primero, un cambio de régimen. Segundo, destruir las capacidades misilísticas y de defensa de Irán. Y tercero, también destruir su uranio o quedarse con el uranio enriquecido. Ninguno de esos objetivos se cumplió. En ese sentido, se puede considerar que es una victoria de Irán en este enfrentamiento que ellos no iniciaron. Claro, o sea, ese memorándum, si lo ven con cuidado, todos los puntos que están establecidos ahí, que eran parte de los que yo estaba mencionando, que son los más importantes, estos que acabo de mencionar, Sí. pero ahí queda claro cómo Estados Unidos tiene Trump, digamos, no Estados Unidos solamente. Trump tiene urgencia de retirarse de Irán y entonces está aceptando todas las condiciones que le está poniendo Irán, ¿no? Una de ellas es esta que ha provocado el pleito con Netanyahu, su aliado de siempre, ¿no? Son aliados incondicionales. Eso lo está aceptando Trump a pesar de que sabe que a partir de ahí, pues el problema va a ser muy serio, porque además, ¿cómo procesa dentro de Estados Unidos un enfrentamiento con Israel? Eso es algo muy complicado, ¿no? Pero a Trump le urge, por un lado, porque el petróleo que estuvo usando durante todo este tiempo, Estados Unidos aprovechó este periodo para convertirse en uno de los principales proveedores de petróleo, ¿no?, del mundo, porque empezó a usar sus reservas. Bueno, las reservas se le están terminando, ya está en un nivel muy bajo y ya le urge que se reactive la venta de petróleo que viene del Medio Oriente. Entonces, hay ciertas condiciones así. Luego, los aviones que ha perdido en esta guerra son muchísimos y muy caros y estratégicos porque son aviones especiales de guerra y pues o los han derribado o ellos mismos han chocado. Entonces está en una condición militar que tampoco es tan favorable y están a punto de venir las elecciones que se llaman de midterm, es decir, estas elecciones intermedias en Estados Unidos que van a ser en noviembre y Trump está cada vez perdiendo más credibilidad, más posición dentro de Estados Unidos. Entonces el riesgo es que las elecciones se pierdan, que a estas alturas casi es eso lo que va a ocurrir. De manera que tuvo que aceptar una serie de condiciones. Además, el cálculo de esta guerra fue mal hecho, calcularon que podían ganar con una Claro. presencia abrumadora de fuerza y pues no es tal, porque Irán inmediatamente empezó a defenderse, a atacar también, a atacar las bases militares de Estados Unidos en la región, de manera que les desmanteló un poco sus posiciones en toda esta región y no lo han logrado vencer, no han logrado el cambio de régimen como ellos querían.
no han logrado quedarse con el uranio, incluso hicieron una incursión rarísima para rescatar supuestamente un piloto de un avión que había Ujú. sido accidentado y en realidad detrás de ese rescate lo que estaba era la apuesta por lograr recuperar el uranio enriquecido de Irán. Nunca lo encontraron, nunca se lo pudieron llevar y por supuesto que Estados Unidos quiere ese uranio, le vendría muy bien para usarlo él mismo. Entonces hay toda esa serie de condiciones que curiosamente hacen que, y además los iraníes no aflojan, no se dan por vencidos porque tienen todavía recursos para defenderse, porque la sociedad iraní ha respondido de una manera que Estados Unidos no esperaba. Estados Unidos esperaba que se levantara la sociedad en contra de su gobierno y ha pasado todo lo contrario, ¿no? Se levantó en la defensa de su territorio, de su país, ¿no? Entonces, le ha salido mal por todos lados el enfrentamiento este. Doctora Néstor Ceseña, ¿podría, digamos, sintetizarse en que Irán sale fortalecido en su posición como una potencia media o regional, ahí justamente en la región, y hay un debilitamiento digamos, de la presencia de Estados Unidos y de Israel? Sí, bueno, Israel está, aparte de todo, muy destruido, pero completamente desacreditado y Exacto. además con esos impulsos genocidas que no dejan de hacer explícitos, pues el resto del mundo ya también está marcando distancia con Israel. De manera que sí, yo creo que uno de los perdedores de esta guerra es justamente Israel, aunque bueno, todavía falta tiempo para que Claro. las cosas queden más claras. Y Irán queda muy fortalecido, porque Irán incluso no, a pesar de que atacó bases militares de Estados Unidos en países árabes, no se peleó con estos países árabes, mantuvo buenas condiciones de entendimiento y Irán siempre ha sido una especie de pilar, de referente cultural en el mundo musulmán. Esa posición la mantiene y además, pues bueno, digamos que la firmeza con la que enfrentó la agresión de Estados Unidos e Israel es un punto a favor de Irán porque la verdad que muchos de estos países, ahí donde hay población musulmana sobre todo, pues no consideran a Estados Unidos un amigo, o sea, ha estado permanentemente persiguiendo a varios de ellos. Ha habido guerras en toda la parte alrededor de Irán, ¿no? Afganistán, Irak, ha estado tratando de invadir la región, tratando de apoderarse de, si no del petróleo, por lo menos de las rutas del petróleo. O sea, la relación de Estados Unidos con esa región ha sido muy agresiva y la fortaleza que ha mostrado Irán, pues lo coloca en muy buena posición frente al resto del mundo musulmán. Claro. ¿Qué tal, doctora Néstor Ceseña? Le saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharla. ¿Qué tal, Jesús? Coincido totalmente con usted esta posición fortalecida de Irán, pero quería preguntarle acá una duda. ¿Qué hay con respecto a los actores periféricos que son afines a Irán? ¿Qué ha sucedido, digamos, qué balance deja no solo la guerra a Estados Unidos-Irán, sino empezando el genocidio en Gaza, la situación de Hamas y ahora también Hezbollah en Líbano, que ahí está todavía el foco de la posible final de esta guerra en el tema de Hezbollah? ¿Queda debilitado, digamos, los grupos periféricos afines a Irán después de esta guerra? Y la otra pregunta tiene que ver con Hezbollah también, doctor, aprovechando. Ayer escuché a Trump con una idea maquiavélica, me parece, que dice en una declaración, bueno,
quizás ya Israel no es el que tiene que atacar a Hezbollah, como dando a entender, bueno, ya para que quede tranquilo Irán y formemos el acuerdo, pero que sea Siria. El mismo Trump se ufanó de que él puso al nuevo gobernante en Siria, que las tropas sirias sean las que se encarguen de atacar Hezbollah en Líbano. ¿Eso es factible? ¿Usted lo ve así o no? Bueno, a estas alturas todo es un poco incierto, pero digamos que esa declaración de Trump es terrible porque incluso pone en evidencia cómo fue Estados Unidos quien intervino en Siria, a pesar de que decía que eran los propios sirios que Ujú. se habían levantado contra el gobierno de Bashar al-Assad, etcétera. Sí hubo mucho conflicto interno también de diferentes grupos de la población, porque es una zona difícil esa, pero de hecho lo que queda muy claro es, por un lado, que fue Estados Unidos quien puso al nuevo gobierno en Siria, que además ese nuevo gobierno está a cargo de un alto miembro de Al Qaeda que se supone que es el grupo terrorista número uno del mundo, que es el que justificó las guerras en Irak, en Afganistán, y digamos en la región, porque además iban diciendo que por perseguir a Bin Laden, como Bin Laden se movía de un territorio a otro, tenían que ir también metiendo tropas en todos lados. Entonces ellos entraron a todo el Medio Oriente con el pretexto de que Al Qaeda estaba ahí, que era un grupo terrorista y que había que acabar con él. Y terminan como aliados de un miembro de Al Qaeda en el caso de Siria. Y ahora, claro, lo quieren poner en juego. O sea, es alguien de ellos y Claro. quieren que como Israel ya no tiene tanta fuerza, ¿no? Ni política, ni diplomática, y yo creo que tampoco militar, al punto de poder mantener esa posición que tenía en la región. Entonces, bueno, quieren empezar a jugar con otras fuerzas. Sería una catástrofe. O sea, sería como multiplicar la guerra que hay en la zona. Si Siria Exacto. entra ahora, es Al escenario. Aunque desastre. bueno, a ver si no terminan burlándose de Estados Unidos. Ahorita estoy recordando otro episodio chusco que ha dejado esta guerra de Estados Unidos-Irán. Tiene que ver con los kurdos. En un momento Estados Unidos, su idea era armar y armó. De hecho, envió, entiendo, armas a las milicias kurdas para que lucharan contra el régimen de Teherán. Y al final los kurdos no se levantaron y se quedaron, creo que con algún armamento, ¿no? Porque los kurdos son parte del país, o sea, Claro. son parte de la nación persa, ¿no? Los kurdos que están ahí. Y se llevan muy bien con el resto de la población de Irán. Tienen, digamos, tienen un modo de vida compartido con ellos, de manera que no tenían ningún interés en levantarse contra el gobierno y mucho menos en esas circunstancias, ¿no? Ujú. Doctora Nester Ceseña, ¿cómo, digamos, un balance más general, esto también, digamos, puesto en una perspectiva más amplia de Estados Unidos como potencia hegemónica en el sistema mundial capitalista, se ve debilitado con esto? Digamos, no solo este acontecimiento, la visita de Donald Trump a China, que es muy reveladora, y todo, digamos, el desorden económico, comercial, con las amenazas de los aranceles de Estados Unidos. En términos generales, digamos, se puede decir que este primer año y pocos meses más del segundo mandato de Donald Trump revela una potencia de Estados Unidos como potencia declinante en el sistema mundial. Ujú, claro, incluso yo sostengo, digamos, con muchos argumentos, por supuesto, que en realidad la guerra en Irán es una guerra, por supuesto, que quería penetrar en el Medio Oriente, en Asia Central, pero es una guerra que en realidad tiene como carambola pensado a China. O sea, Ujú. el objetivo final es China porque ahí sí la competencia está muy fuerte y China es un país que es muy rico en muchísimas cosas, pero no es petrolero, no tiene petróleo
Depende del suministro de petróleo de Medio Oriente, de Rusia, ¿no? Entonces es toda esa región la que se ha estado de algún modo tratando de ocupar por parte de Estados Unidos con sus aliados, ¿no? El Indo-Pacífico, digamos, esta región del mar que rodea a China, es una zona muy militarizada, donde Estados Unidos ha estado jugando con diferentes escenarios, el caso de Taiwán por un lado, Ujú. acá el caso de Irán, está pensado que posiblemente Estados Unidos provocaría el cierre del estrecho de Malaca, o de Malaca, como dicen algunos, que es el estrecho por donde pasan pues gran parte de las mercancías chinas, Sí. bueno, de toda la costa de Asia-Pacífico, pero principalmente China. China es el gran productor ahí. Entonces, que hay como ese riesgo de que se cerrara ahí. Yo creo que con lo que acaba de ocurrir con Irán, con este fracaso, ¿no? Esta derrota de Estados Unidos en Irán, va a tener más cuidado para las siguientes tareas. Así es. Su afán guerrerista no lo está llevando lejos, no le está, digamos, produciendo beneficios, al contrario, con esta guerra perdió muchísimo Muy bien. y no queda en buena posición. Así es, doctora Nester Ceseña, pues le agradecemos en esta tarde que nos haya aceptado conversar con nosotros para compartir su análisis de estos temas tan relevantes con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora Gracias. Anester Ceseña, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y también coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Vamos a una pausa y regresamos con más información.